Bueno, estimados amigos, muy buenas tardes con todos y con todas. Me da mucho gusto verlos. Hay personas a las que hace tiempo no veía. Hola, Milagros Varela, ¿cómo estás? Y otros tantos a los que no veía. Un gusto tenerlos aquí. Como ustedes saben, por diversas comunicaciones, por diversos espacios, este año es un año especial porque conmemoramos como gran familia vinculada a la Compañía de Jesús los 500 años del proceso de conversión de Ignacio de Loyola. Y saben también, dicho sea de paso, desde este año tenemos o venimos implementando la Oficina de Formación Ignaciana, que yo acompaño por el momento, ¿no? Y se ha tenido esta idea de tener encuentros mensuales con un jesuita, amigo jesuita, para que nos dé algunos tips, algunos alcances sobre el proceso de formación de Ignacio. Y ojalá podamos tener estos encuentros, repito, de manera sostenida, ¿no? Y ya estamos coordinando, de hecho, para fines de junio tendremos a otro jesuita que además se ha incorporado como docente este ciclo, el padre Adolfo Domínguez, y así sucesivamente. Para los mayores que me escuchan, estoy coordinando también, por ejemplo, con el padre Javier Uriarte o con el padre Kevin Flaherty, que son de la casa también. Entonces, sirva este espacio para encontrarnos en clave de lo que el padre rector nos decía hace pocos días, ¿no? Iluminar este año bajo la clave, bajo el lema de memoria, transformación y compromiso. La idea es que en los siguientes eventos, los siguientes encuentros que tengamos una vez al mes, antes de los mismos, podamos tener algún pequeño material. El material esta vez ha sido el video del propio padre rector. Por ahí en algunas redes se ha socializado un pequeño video del padre provincial, etcétera. Pero lo importante es empezar y inaugurar un espacio que creo que nos hace falta y que nos viene bien. En ese sentido, hoy tengo el placer, el gusto de presentarles al padre José Luis Gordillo. José Luis Gordillo es de la casa, es compañero mío y creo que de Moncho también, y no sé si de Rachid, porque estudiamos juntos hace mucho tiempo, cuando esto era una escuela, ¿no? Y si me permite, José Luis, solamente decir, me parece que con el fruto de los estudios, de la experiencia en la Ruiz, descubriste tu vocación jesuita, ¿no? Porque cuando estudiamos no eras jesuita, ¿no? Eso fue viniendo, eso fue cocinándose después. Entonces, José Luis es hoy el director del Centro de Espiritualidad Ignaciana, que seguramente varios de ustedes conocen, y hoy inaugura esta serie de encuentros con una charla cuyo título es muy bonita, ¿no? Porque es Ignacio, el peregrino, cosa que dice ya bastante, y la misión. Entonces, José Luis, sin más preámbulos, por favor, te dejo con nuestros compañeros de trabajo aquí en la Ruiz. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos ustedes. Por allí me recuerda Rashid que sí, que él es más joven, y es verdad. Rashid estuvo... Juan Carlos, Moncho y yo estábamos un año antes que Rashid. Entonces sí, somos un año más tíos, Moncho, aunque Moncho ha cumplido unos pocos años hace poquito. Pues nada, no, gracias por la invitación para poder conversar de lo que básicamente estamos celebrando en general todos los ignacianos, no solamente los jesuitas, ¿no? Sino todos los ignacianos. Y es que lo que estamos celebrando fundamentalmente es la historia de un fracaso, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿a quién se le ocurriría celebrar un fracaso? Probablemente hace algunos meses o probablemente hace más de un año, quizá no se nos habría ocurrido hablar con tanta complacencia sobre las virtudes de un fracaso o de lo positivo de un fracaso. Pero la pandemia creo que nos ha dejado a todos nosotros en claro que básicamente muchas de las cosas que sabíamos o conocíamos o pensábamos de nosotros mismos realmente no eran así, ¿no? Finalmente, en general, la manera de vivir
y de acercarnos a nuestra experiencia de la pandemia, creo que nos deja en claro que somos vulnerables y que somos frágiles. Esto ya lo sabíamos, obviamente, lo sabíamos desde siempre. Sin embargo, pese a que lo sabíamos, no necesariamente lo creíamos y no necesariamente estábamos convencidos de que esto sucedió así. Hagamos de cuenta que esta gran crisis que afecta a nuestra biografía en general comunitaria, le sucedió a un hombre hace muchos siglos y eso propició el inicio de una aventura no solo personal, sino comunitaria en el seno de una institución que era una institución básicamente en crisis en la época. Estoy hablando de Ignacio de Loyola. He titulado a esta breve exposición en la que también me interesa también tener un poco de conversación con ustedes, si es que así les parece, o conversación entre ustedes, Ignacio el Peregrino y la Misión. Pero la he subtitulado como en realidad me parece más interesante. Lo que pasa es que el subtítulo quería que sea el título, pero no sonaba muy agradable. Entonces es La herida y el fracaso como una oportunidad. Porque lo que estamos celebrando específicamente son los 500 años de la conversión de Ignacio de Loyola. Y la conversión de Ignacio de Loyola comienza precisamente con una herida, comienza con un fracaso. Y ese fracaso propicia que todo el mundo personal de Ignacio de Loyola se venga abajo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos celebrando? Fundamentalmente lo celebramos porque se trata pues del inicio de una ruptura. Y al ser el inicio de una ruptura es el principio de una novedad, ¿no? Y en todo caso es incluso una constatación de una herida objetiva, ¿verdad?, llamada a sanar desde el descalabro personal hacia lo que podríamos llamar la resiliencia, ¿no? Ignacio es alguien que ve destruirse todo su proyecto personal y a partir de esa destrucción, incluso al límite de su estabilidad emocional, logra restituir todo aquello que incluso no había previsto. Miremos un poco de los hechos, ¿no? Ignacio nace en 1491, muere en 1556. Muchas de estas cosas las van a ver seguramente en la próxima sesión con Adolfo. Yo estoy sacando aquí algunos datos de su autobiografía, que es el referente a partir del cual al cual nos remitimos para hablar de estos acontecimientos. Ignacio se describe fundamentalmente a él mismo como un hombre dado a las vanidades del mundo. Ignacio era un militar y probablemente tenía muchas de las características que un militar de esa época o de la nuestra, probablemente tendría, ¿no? Sin embargo, en un momento de su vida, en mayo de 1521, ese proyecto de honra y de vanidades se vino abajo. ¿Cómo así? ¿Qué sucedió? Sucedió pues que en mayo de 1521, en la ciudad de Pamplona, defendiendo el castillo de Pamplona frente al ataque de los franceses que estaban avanzando en toda esa zona, recibió un ataque pues, de una bombarda que le destruye la pierna. Este episodio lo deja, como ven ustedes aquí en la imagen, básicamente al borde de la muerte. Más o menos como pueden, le intentan restituir la pierna destruida y con todo Ignacio puede recuperar su salud y a partir de allí empieza todo un proceso de renovación. Ese proceso de renovación no está exento de dificultades. Ignacio, un hombre intenso, acostumbrado a ir de un lado para el otro, de pronto tiene que pasar un tiempo de mucha quietud en la casa de su familia mientras está restituyendo de las múltiples operaciones que le tienen que hacer en la pierna para dejársela más o menos bien, ¿no? Como no tiene en qué entretenerse,
porque él tenía una vida muy bien estructurada en relación a cómo debería entretenerse un militar. La cuñada le dice, mira, no tengo nada más que darte a leer. Él quería libros de caballería y le dice, mira, tengo Vidas de Santos, si quieres lee eso porque no hay más en esta casa. Entonces de pronto empieza a leer las vidas de los santos y empieza a fantasear. Era un hombre muy fantasioso. Empieza a fantasear con la posibilidad de tener una vida con las mismas características de los santos, y no solamente las mismas, sino probablemente incluso mejores y más profundas. Esa manera de pensar, que es una suerte de exceso de narcisismo, le llevó a Ignacio a entrar en un proceso de renovación profunda y a fundar posteriormente, como conclusión de todo esto, un cuerpo que conocemos como la Compañía de Jesús. Aquí tenemos, ¿no?, algunos de sus amigos con los cuales él fundó este grupo definitivo. Entre ellos tenemos a Francisco Javier, Pedro Fabro, Alonso Salmerón, Simón Rodríguez, entre otros, ¿no? Estos primeros jesuitas se encargan de... El audio, se fue el audio. Más allá de lo que Ignacio habría previsto, su propia manera de comprender su misión. Pero para poder lograr esto, que es la Compañía de Jesús, Ignacio, luego de estar en la casa de su familia, emprende un proceso personal que le lleva a irse a vivir en unas cuevas en Manresa, casi como un ermitaño. Este proceso difícil de conversión le hace hurgar profundamente en su interior, y ahí empieza la aventura. Ignacio cae en una profunda crisis espiritual con características de crisis emocional, seguramente con muchas de las características que algunos de nosotros o de nuestros amigos o familiares han tenido en medio de esta crisis. ¿Qué pasa con Ignacio? Fundamentalmente lo que sucede es la ruptura de una imagen propia. Por otro lado, hay una absoluta conciencia de vulnerabilidad. Ignacio va cayendo en la cuenta de que no es el hombre perfecto que él pensaba y deseaba ser. Pero además descubre que tiene incapacidad de salir de sí mismo. Ignacio empieza un profundo proceso de crisis espiritual que él intenta solucionar a punta de voluntarismo. Hace algunos años me encontré, leyendo por ahí algunas cosas, me encontré con un psiquiatra que estudió los procesos de crisis espirituales en algunos de los santos del siglo XVI y demás, ¿no? Stanislas Grof. Él acuñó un concepto curioso que se llama emergencia espiritual. Este proceso, él lo define como el proceso personal por el que la espiritualidad, a partir de algún acontecimiento de la vida, emerge en el ser humano produciendo equilibrio, produciendo estabilidad a partir de toda la realidad o toda la vida exterior de la persona que se ha ido desmoronando. Me parece interesante hablar de Grof. No es, digamos, no es un psiquiatra convencional, de hecho es más bien de la mitad del siglo pasado, pero es de los que han ido abriendo una línea interesante en la relación entre salud mental y espiritualidad. Y lo menciono porque la crisis espiritual que vivió Ignacio le llevó a tocar el límite de su estabilidad emocional, a punto que estuvo pensando en quitarse la vida porque sentía que no lograba dar la talla de aquello que él mismo estaba exigiendo y que pensaba que Dios le estaba pidiendo. La crisis por la que pasó Ignacio, entonces, finalmente se solucionó cuando él cayó en la cuenta de que las cosas que él pensaba que Dios le exigía y le pedía realmente no se parecían, y que muchas de estas tenían que ver con su idealización, con su imagen falsa,
o falseada de sí mismo, de la vida y de Dios, y poco a poco va comprendiendo todas estas cosas. En un episodio místico al que se conoce como el episodio del río Cardoner, ¿no? Es una especie de momento de insight en el que él logra comprender muchas de sus cosas personales o muchas de las cosas que le había leído o le habían comentado y que no lograba entender. He hablado con algunos amigos o amigas que han tenido experiencias místicas, incluso algunas de ellas acompañadas por chamanes en nuestra Amazonía, y más o menos identifican el proceso de lucidez que producen estos ritos con esta descripción que hace Ignacio. Evidentemente no la voy a comparar, no sería canónicamente ignaciano hacerlo, sin embargo, el momento de claridad que tiene Ignacio es casi el mismo que podemos tener nosotros cuando nos desentrampamos. Entonces, Ignacio asume su crisis y esta crisis le lleva a renovar y optar por una nueva manera de comprender su vida y la misión. A partir de allí va a formar un cuerpo de amigos que se van a llamar los compañeros de Jesús. Y nace así, de esa manera, en 1540, la Compañía de Jesús. ¿Cuánto ha crecido o cuánto ha caminado la Compañía de Jesús desde entonces hasta el momento? ¿Cómo entendieron los jesuitas o cómo entendió Ignacio, cómo entendió su primer grupo de compañeros jesuitas la misión de la compañía en ese entonces? Ya hemos pasado la etapa de la herida, la Compañía de Jesús ya está existiendo, ya se trata de un cuerpo que ha asumido la novedad que les toca vivir en medio de la contrarreforma y entienden que tienen una misión específica. Para Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús fue fundada fundamentalmente para la proclamación de la fe y el provecho de las almas. Recordemos la situación. La reforma, ¿verdad?, propone o plantea o sitúa en una situación de crisis a la iglesia que se niega a cambiar, digamos, simplificando las cosas, todo el antiguo modo y estilo y manera de comprender la fe y comprender la práctica cristiana. Eso hace entrar en crisis a la iglesia, que es señalada desde el novedoso protestantismo que le exige situarse de una manera distinta. La Compañía de Jesús entonces nace precisamente como una invitación del Papa a empujar ese momento de renovación. ¿Cómo piensa Ignacio que la compañía debe hacer esto? A través de el ministerio de la palabra, con predicaciones públicas y ejercicios espirituales. Entonces, la Compañía de Jesús nace para proclamar la fe y para hacerlo a través del ministerio de la palabra y los ejercicios espirituales. Y además, como un plus, ¿verdad?, del consuelo de las personas a través de los sacramentos. Por eso es que desde el inicio, desde la fundación de la Compañía de Jesús, el tema de los ejercicios espirituales y el acompañamiento espiritual en el discernimiento es casi una misión esencial. ¿Esto ha ido cambiando con el tiempo? Sí, con el tiempo seguramente muchas de estas cosas digamos, han sido modificadas, muy modificadas. Los ideales han ido cambiando o se han adaptado, ¿no? La Compañía de Jesús ha pasado por distintos momentos, algunos de ellos gloriosos, y podemos pensar específicamente, por ejemplo, en la recreación de las misiones jesuíticas en todo el continente americano, o el difícil momento de la supresión de la Compañía de Jesús en 1773,
En Perú la compañía bueno, en Perú y en todos los territorios de España fue expulsada la compañía en 1767. Entonces, la compañía fue suprimida, probablemente ha sido el golpe más duro que ha tenido como institución la compañía. Podríamos decir que ese episodio es una gran herida en el espíritu de la compañía, que no recuperó sino hasta 1814, que vuelve a aparecer. Les decía que la compañía se ha ido adaptando o ha intentado adaptarse a los tiempos y hay personajes relevantes, fundamentales para ese proceso. El padre Arrupe, vamos a verlo en un rato más adelante, es probablemente un refundador de la Compañía de Jesús en la mitad del siglo pasado. El gran cambio que asume la Compañía de Jesús en el siglo XX es el principio de fe y justicia como algo que va a guiar todas sus obras. Digamos que la gran adaptación que tiene la Compañía de Jesús hacia el siglo XX es este principio que además le va a traer algunos problemas. Miremos un poco el siglo XX. Les decía que la promoción de la fe y el compromiso por la justicia se convierte como en el eje de toda la misión de la compañía desde 1975. La Compañía de Jesús, liderada por el padre Arrupe, en las congregaciones generales, considera que este es el principio que debe guiar su misión. Esta apuesta específica por la justicia va a complicarle el camino a la compañía porque empiezan a darse asesinatos de varios jesuitas. Como recordarán, toda una comunidad jesuita fue exterminada en El Salvador. Era la comunidad que trabajaba y vivía en la Universidad Centroamericana de El Salvador, una universidad encomendada a la Compañía de Jesús. Toda la comunidad fue exterminada y, bueno, es parte de las consecuencias de este modo de entender la misión. Otra característica fundamental de este tiempo o de la Compañía de Jesús en el siglo XX, entre muchas otras, es el de la fundación del servicio jesuita a refugiados. Curiosamente, el padre Arrupe lo funda casi adelantándose más de 50 años a una condición que sería relevante para el siguiente siglo, por lo menos en gran parte del mundo. Miremos entonces el siglo XXI. En el siglo XXI hemos tenido hasta ahora dos superiores generales, el padre Adolfo Nicolás y el padre Arturo Sosa. Lo que marca, creo yo, la relevancia de la misión de la Compañía de Jesús en el presente es precisamente lo que consideramos las preferencias apostólicas universales. Ustedes las podrán escuchar de vez en cuando como las PAU, ¿no? Las preferencias apostólicas universales son estas cuatro que vemos aquí: mostrar el camino hacia Dios, caminar con los excluidos, acompañar a los jóvenes en el camino, cuidar de nuestra casa común. ¿Por qué la compañía necesita plantearse cuatro principios fundamentales para su misión? En el tiempo del gobierno del padre Adolfo Nicolás, aquí está el padre Nicolás, justo está en una exposición que tuvo en Fátima. El padre Nicolás murió el año pasado. Para el padre Nicolás, la Compañía de Jesús debía tener unas prioridades que en su tiempo fueron casi, si no recuerdo mal, fueron 10. Ya luego, en el tiempo del gobierno del padre Sosa, el padre Sosa nos invitó a todos los jesuitas y a todos los que somos colaboradores de la misión de la compañía a discernir cuáles debían ser esas preferencias. El fruto del discernimiento aprobado por el Papa Francisco fue estos cuatro que ven ustedes aquí. Vamos a explicar un poquito cada uno de ellos. Por ejemplo, miremos el primero, mostrar el camino hacia Dios, ¿no? ¿De qué manera se hace? La compañía entiende que esta tarea de mostrar el camino hacia Dios en el presente, estoy hablando del siglo XXI, se debe hacer a través de los ejercicios espirituales y el discernimiento. Seguramente si ustedes miran hacia dónde ha ido
virando la misión de la Compañía de Jesús es hacia el tema del acompañamiento espiritual que siempre se mantuvo, porque como ven, desde la fundación de la compañía era una característica, pero a partir de las preferencias apostólicas universales, la formación de jesuitas y de laicas y de laicos en ejercicios y en acompañamiento del discernimiento se ha hecho como una misión importante, no solamente porque es una misión de la Iglesia, perdón, no solamente porque es una misión de la compañía, es una misión de toda la Iglesia. Y en una coyuntura como la que vivimos, por ejemplo, se hace interesante. Ahora, ¿qué significa esto? En concreto, la compañía entiende esto como abrir el espacio para una búsqueda en el ser humano. Eso supone, en medio de una coyuntura especial en donde yo tengo la sensación de que hay una suerte de lucha entre una espiritualidad sana y una espiritualidad no sana. Probablemente el padre Kevin Flaherty les puede explicar un poco de qué va todo eso. Hay una ruptura, o se tiene que hacer una ruptura de la visión tradicional de la revelación de Dios, de modo que lleguemos a la conclusión de que Dios es el que me está buscando a mí. Dios es el que me está buscando a mí y yo simplemente lo que tengo que hacer es dejarme encontrar por Él. Si se dan cuenta, este cambio en la perspectiva espiritual y teológica nos sitúa a nosotros de una manera distinta. Porque, por ejemplo, a partir de allí, metodológicamente, según el discernimiento, lo único que tenemos que hacer, o lo que fundamentalmente tenemos que hacer, es ponerle atención a nuestros deseos. Es curioso, normalmente la espiritualidad occidental, en fin, en general, ha intentado ocultar o moralizar los deseos. Precisamente se trata de mirar los deseos porque son la única manera que tenemos de discernir hacia dónde queremos dirigirnos. Ese mirar nuestros deseos va a suponer, además, conocer nuestras capacidades de tomar decisiones. Historizar, por ejemplo, la manera en que yo suelo tomar decisiones. Y hacer una propuesta muy específica a través de los ejercicios espirituales ignacianos que nos conducen precisamente a ordenar nuestro interior para poder tomar decisiones. ¿Todo el mundo toma decisiones todo el tiempo? Claro, todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero no siempre tomamos las decisiones de la mejor manera. Bien, esa es la primera. ¿Es posible que al hacer este proceso podamos volver a mirar y entender nuestras heridas si hacemos ejercicios ignacianos, por ejemplo? Sí, es posible. Pero es posible que nos acerquemos a nuestras heridas. Todos las tenemos. Sin embargo, ¿verdad? Es posible que nos acerquemos para sanarlas o para ver que ya están sanas y volver a empezar. Hace un par de días se ha lanzado una canción que es una canción muy simpática, que se llama La Herida, que es como la canción de todo este año ignaciano. La canción fue compuesta por José Mari Rodríguez Olezola, que ha estado varias veces en la Ruiz de Montoya en exposiciones. Y a la letra más o menos dice lo siguiente: al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Ese es el principio del discernimiento. La certeza de que seguramente nuestras heridas, y todos las tenemos, y este tiempo de pandemia nos ha abierto profundas heridas que seguramente serán cicatrizadas, a partir de las cuales podremos seguir caminando. Entonces, ¿los ejercicios nos pueden llevar a eso? Sí, sí, sí. Los ejercicios no son un proceso psicoterapéutico, pero nos ayudan y se pueden complementar perfectamente con un buen proceso psicoterapéutico. Vamos a mirar la segunda preferencia: caminar con los excluidos. El padre general dice que nos damos cuenta que hay una gran brecha entre ricos y pobres que se va ampliando en todo el mundo. Y esto no es un tema ideológico, este es un tema simplemente de constatación, de mirar, ¿no? Se considera que no necesariamente los liderazgos nacionales ayudan a ese nivel, porque probablemente nos han ido haciendo la brecha entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos, entre nacionales y extranjeros, como más evidente en nuestros países, sobre todo en algunos de los nuestros. Es más evidente que la población necesita o quiere salir de sus espacios a buscar nuevas oportunidades, generando grandes movimientos migratorios en todo el mundo. Y además, ¿verdad?,
esta opción por caminar junto a los pobres, junto a los más vulnerables del mundo, supone tener una mirada frente al tema terrible del abuso y la violencia sexual contra menores y vulnerables, de la cual la misma Iglesia Católica, entre otras instituciones, ha hecho parte. Entonces, mirar todo esto supone intentar, querer, como jesuitas y como cuerpo, convertir nuestro corazón, nuevamente, supone mirar una herida, para desde una nueva sensibilidad acercarnos al dolor del otro y ser abiertos y hospitalarios. Esto supone, por ejemplo, medidas tan específicas como que en la Ruiz de Montoya o en todas nuestras universidades podamos contar con espacios de formación para la prevención de abuso de personas menores y vulnerables. O que nuestras universidades o la Ruiz pueda tener un espacio de reflexión y de formación y acogida para personas migrantes de nuestro continente, por ejemplo. Son medidas que responden precisamente a estos principios. Vamos a mirar el tercero, acompañar a los jóvenes en el camino. El documento describe que hay una situación objetiva de incertidumbre en el mundo juvenil. Sobre todo en las relaciones humanas en una época digital. Pero además hay una situación compleja y reconocible, evidentemente, que es la disminución de oportunidades de trabajo. Pero si miramos a nuestro continente y miramos a los jóvenes en nuestro continente, nos vamos a dar cuenta que también los jóvenes son víctimas de la violencia política. Algunos dirán, pues sí, claro, porque son los que protestan. Bueno, probablemente son los que alzan su voz o los que manifiestan su voz, ¿no? Protesta o no protesta, es una voz que hace parte de la coyuntura y de cada país. El asunto real es que están siendo violentados. Hay una mayor sensibilidad frente a la discriminación. En general, hay una conciencia frente a la degradación del medio ambiente y dificultad para construir relaciones familiares significativas, ¿no? Entonces, frente a esta condición para la compañía, el reto y la misión contemporánea es caminar y aprender a discernir con ellos. ¿Se puede aprender de los jóvenes que están en la calle a discernir? Sí, sí, claro que se puede aprender. Y no solamente se puede, se tiene que aprender a discernir. Ellos están haciendo una mirada honesta, me parece a mí, de lo que es la realidad. Miremos entonces nuestra última preferencia, el cuidado de nuestra casa común. Fundamentalmente, lo que se dice es que hay una condición de crisis ambiental que afecta y que va a seguir afectando a los más pobres y vulnerables, ¿no? Para los que vimos el debate de los equipos técnicos ayer, nos dimos cuenta que el tema que es tan urgente y es tan importante, a menudo está plagado de ideologías cuando quiere pasar a políticas de gobierno y luego se convierte un poco en propuestas poco claras como las que, a mi parecer, vimos ayer respecto de temas de cuidado del medio ambiente. Lo que dice claramente el discernimiento de la compañía es que se requiere el apoyo de todos, pero es que sobre todo se requiere una conversión ecológica. ¿Qué significa esto? Asumir que el mundo tiene una herida a este nivel y que en la medida en que no caigamos en la cuenta de que tenemos una herida en el cuerpo, lo más probable es que esta herida se nos infecte y no nos permita seguir viviendo como quisiéramos. Digo, es un principio de realidad básico, ¿no? Entonces, es interesante mirar cómo todo esto hace parte, digamos, de la misión de la Compañía de Jesús. Me voy acercando ya un poco al final de esta exposición. Si tuviéramos que pensar en nuestra realidad actual en el contexto de la pandemia, desde la perspectiva de la herida, tendríamos que decir, como les dije hace un momento, que nuestra biografía colectiva se ha visto afectada por una adversidad común.
y una adversidad común que funciona como una herida que ha tenido la capacidad de detenernos. Seguramente nosotros hemos aprendido a hacer un montón de cosas, a sobrevivir, pero lo real es que nuestra biografía colectiva se ha visto afectada. Pero no es la primera vez que hemos sido afectados. Seguramente nuestras vidas han tenido distintos episodios a partir de los cuales nos hemos levantado, a depender de la perspectiva desde la cual nos acerquemos a nuestras heridas. El 27 de marzo del 2020, el Papa Francisco, en la etapa más dura de la crisis por el coronavirus en Italia, hizo una hermosa ceremonia y bendición llamada bendición Urbi et Orbi, en la que, si ustedes recuerdan la imagen, era el Papa en la Plaza San Pedro, la plaza vacía, absolutamente vacía, en medio de la lluvia, ¿no? El Papa hizo una reflexión muy interesante. Comparaba el mundo con los discípulos de Jesús en la barca en medio de la tempestad. Y comparaba el momento de la tempestad con la angustia que sentíamos todos hacia el año pasado y hacia este año. El Papa concluía en algo bien interesante: somos frágiles y necesarios unos para otros. Somos frágiles y necesarios unos para otros. La constatación de que somos personas esencialmente heridas, sin embargo, incluso a partir de esas heridas, llamados a algo, es, creo yo, una constatación de sentido común que marca la diferencia entre haber estado metidos en medio de una situación difícil como la que estamos metidos y pensar y creer y desear que vamos a salir distintos. Estas 4 preferencias apostólicas universales están atravesadas, todas ellas, las 4, por una condición humana de herida. Por una herida. En las 4 dimensiones o en las 4 preferencias hay una herida humana. Por lo tanto, potencialmente las cuatro suponen o son una invitación a una conversión personal, a una transformación personal, ¿verdad? Actuar desde las 4 va a llevar a irnos más allá de nuestras heridas, probablemente a intentar sanar y caer en la cuenta de que al final de nuestra vida llegaremos con nuestras heridas cicatrizadas. Pero creo que nada de esto podría comprenderse si es que no nos acercamos a nuestra propia experiencia. Entonces, aquí lo que les quiero proponer es preguntarnos. En primer lugar, abrir un poco la conversación, ¿verdad? Para conversar un poco sobre este asunto y luego hacernos esta pregunta entre nosotros. Luego la podemos trabajar en grupo por ahí, ¿no? ¿Qué dificultades laborales puedo ver o se pueden ver como oportunidades de cambio personal, etcétera? Hablando de nuestro espacio laboral actualmente. ¿Qué dificultades laborales pueden convertirse en oportunidades de cambio, de crecimiento personal y demás? ¿Qué heridas que he encontrado en mi espacio profesional, laboral, se dan? Claro que se dan, ¿no? Todos los espacios humanos se dan. ¿Qué oportunidades puedo encontrar y cuánto estas me han podido ayudar, ¿no? Pero, ¿qué les parece si es que yo dejo de compartir mi pantalla y conversamos un poquito los que deseen? O si no, nos vamos a los grupos y luego volvemos a conversar sobre esto. Muy bien, José Luis, gracias. Muy interesante, pero entonces planteamos la estrategia metodológica. Una opción entonces es abrir micro ahora, los que deseen. La estrategia es levantar la mano, ahí el icono, y te planteamos preguntas, José Luis, o alguna reacción, y luego retomamos la pregunta que tú nos planteas para trabajar en grupo, algo así. ¿Sí? Sí, claro, puede ser. Sí. Podemos conversar ahora y Sí. un ratito y luego podemos... Ok, entonces no sé si alguno de los presentes tiene alguna inquietud a partir de lo que José Luis nos ha alcanzado, un comentario breve o una pregunta, ¿no? Distinguiéndola de la pregunta que él nos plantea, ¿no? Que quizá nos da tiempo luego para trabajar en grupos y conversar más en espacio pequeño, ¿no? No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, comentario, por favor.
Es claro que como les decía al inicio, lo que estamos haciendo es celebrar un momento de fracaso, ¿no? Y esa es un poco la perspectiva desde la cual estamos queriendo mirar esto, porque esta experiencia dura de fracaso, ¿no? Fundamentalmente es la que produjo la conversión, ¿no? En el caso de Ignacio, la conversión no es una conversión mágica, de esas que suenan así como mágicamente, ¿no? La conversión de Ignacio es de procesos y de procesos duros. Yo quizás tengo un comentario, José Luis, quizás no sé si anime a otros compañeros, y quisiera plantearlo en términos de comentario y luego pregunta. Lo digo yo y luego le doy la palabra al compañero que ha levantado la mano, que es, tú acabas de señalar que son procesos, ¿no? Y procesos duros, largos, pero tú has usado una palabra hace rato que a mí me ha llamado la atención, que finalmente estos procesos son de desentrampamiento, ¿no? Y entonces da la impresión de que nuestras heridas o aquellos aspectos no sanos en nosotros son montajes, ¿no? Que nos embrollan, ¿no? Que están ahí como atados, y los grandes procesos de transformación, entre comillas, suena bonito, suena fácil, no son sino procesos de desatar, ¿no? Y ese desanudar lleva tiempo, ¿no? Entonces, lo entiendo así en términos de lo que acabas de decir, ¿no? Digamos, no hay magia, pero tampoco es nada sencillo en absoluto estar metido en una cueva y encontrarse consigo mismo, ¿no? La figura de la cueva es muy fuerte en algunos personajes, y en el caso de Ignacio me parece, por lo que tú has comentado, bastante ilustrativo. Entonces, ¿cómo desentrampar eso, ¿no? Porque hay montajes, tenemos cosas que se montan sobre la mirada sobre nosotros mismos, ¿no? O si quieren, hablo en plural, institucionalmente también estamos como entrampados, ¿no? Entonces, ¿cómo desentrampar ahí, ¿no? No sé, le doy la palabra al compañero Martínez, no sé si es Eduardo, perdón, me disculpo por no saber tu nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Eddie Martínez. Eddie, dale. ¿Qué tal? Bueno, sí, quería hacer un comentario y también una consulta, ¿no? Con el padre Gordillo, quería hacer una consulta. Yo estoy acompañando a chicos que están en el 8º ciclo aproximadamente, ¿no? En las tutorías y también llevo cursos de contabilidad financiera para los chicos de ingeniería. Creo que ellos están en el 5º ciclo. Mi consulta tiene que ver con la metodología. Entiendo que los ejercicios espirituales son un medio para poder mirar con mucha nitidez lo que es esencial, ¿no? En nuestras vidas, que es Dios. Y, y, em, y a propósito de lo que estamos viviendo como comunidad, ¿no? El hecho de vivir el dolor de perder a nuestros amigos, familiares, ¿no? Como una situación de fracaso, ¿no? Y también viéndolo un poquito más a nivel país, ¿no? Como una situación de fracaso me referiría también a nuestra situación precaria en el nivel de salud. Mi comentario es el siguiente: tal vez podríamos, digamos, utilizar esta situación dura, penosa, ¿no? De crisis, para poder hablar de manera más abierta y clara sobre este proceso de conversión, ¿no? En nuestros alumnos, ¿no? Me refiero específicamente, ¿no? Para que podamos tener como una herramienta para poder transmitir esta mirada también hacia ellos, ¿no? De que las cosas esenciales están específicamente en Dios, ¿no? Pero que hay un proceso para poder llegar a ello, y un camino de ellos es en los ejercicios espirituales.
ese es el comentario que quería hacer, pero también era una consulta, porque me viene esa idea, y me viene la idea como, digamos, un elemento de pedagogía para poder introducir, especialmente a los chicos en la tutoría, para poder introducirlos en este aspecto que estamos viviendo como comunidad ignaciana, ¿no? Que es la transformación, ¿no? Poder situarlos específicamente, ¿no? Con la transformación que Ignacio experimentó, ¿no? A través de como tú bien lo has señalado, a través de una situación de fracaso, ¿no? Y ahora nosotros, sí, también de manera colectiva, como una situación de fracaso con esta pandemia, ¿no? Gracias, Eddie. A ver, en la teoría de la consejería, básicamente, algunos de los que se han formado en consejería deben saber eso. O el acompañamiento espiritual, el principio básico con el que se empieza el proceso de acompañamiento supone el reconocimiento de la capacidad de mirarse en el otro y por lo tanto de generar, digamos, una relación empática, ¿no? Pero esa empatía también va siendo gradual. Y en la medida en que voy avanzando en la comprensión de la realidad del otro, en la medida en que la empatía me va permitiendo entrar en el mundo del otro con respeto, con prudencia, es que puedo dar paso a una siguiente etapa en la cual, para ayudar como formador, como pedagogo, como profesor, podría, por ejemplo, recurrir a la autorrevelación, ¿no? Una metodología a partir de la cual mi experiencia, por ejemplo, de herida, puede convertirse no en un distractor del proceso de sanación de otra persona, sino en una experiencia que corrobora la experiencia de sanación de la otra persona. Los ejercicios espirituales fundamentalmente suponen el poder reconocer y mirar con cariño que somos capaces de herir o herirnos, ¿no? Pero esa es una capacidad que solamente puede llegarnos a partir de una conclusión: sentirnos profunda y gratuitamente amados por Dios, que no nos pide nada, ni siquiera nos pide ir a hacer los ejercicios espirituales o ir a la misa. Es decir, si ustedes van a la celebración eucarística que hacen los jesuitas en la Ruiz de Montoya, lo hacen porque libremente desean hacerlo. Pero no está, ni siquiera está mandado. Tenemos los mandamientos de la iglesia y todo lo demás, pero todo eso supone una capacidad de discernimiento. A partir de ese reconocimiento del amor gratuito de Dios, ¿verdad?, es que yo puedo darme cuenta de que tengo capacidad, desde mi fragilidad, de dañarme o de dañar a los demás. Entonces, esa herida en los otros, que puede parecerse o no a la mía, puede ser vista como, en mi experiencia pedagógica, como una experiencia en la cual hablo o reflexiono de ella para intentar ayudar al otro, en la medida en que no lo distraigo, ¿no? Digamos, pensando metodológicamente en tu labor como educador, en tu labor como formador de personas, en tu labor como alguien que acompaña a personas, ¿no? Ahora, como supondrás, y a partir de lo que ha dicho Juan Carlos, eso supone tener una conciencia clara de qué es lo que ha ido ayudando a sanar mi herida. Uno podría decir, bueno, mira, le echo tierrita y ya está, el tiempo va a ir haciendo que se cicatrice y simplemente no miro la cicatriz y listo, y ya está, y me olvido y hago como que no pasó nada, ¿no? Una cosa es que que un niño mire la cicatriz que tiene en su brazo y diga, esta es una herida que me hice, a que diga, esta herida me la hice cuando mi mamá me salvó de que un perro me ataque, ¿no? La perspectiva es distinta. Una es el recuerdo de la violencia y otro es el recuerdo de la salvación, ¿no? Entonces, en la medida en que yo voy desentrampando muchas de estas experiencias o muchas de mis heridas, seguramente voy a ir teniendo claridad de qué cosa es lo que me ha ido salvando. Y la salvación no es otra cosa más que humanización. Entonces, aquello de lo que hace un rato Juan Carlos hablaba, que es los nudos, complejos nudos en la personalidad de Ignacio de Loyola,
en realidad fueron desentrampándose en la medida en que se miraba o la miraba y los comprendía y simplemente confiaba en que esos complejos nudos que todos tenemos en nuestras personalidades no nos definen únicamente. Hombre, hay unos que son un poco más patológicos, pero para eso podemos recurrir a herramientas que nos pueden ayudar, o amigos o amigas que nos pueden ayudar a minar o a minorar lo que eventualmente puede ser patológico en nosotros, ¿no? Entonces, creo que el proceso de Ignacio es ese, ¿no? Creo que el proceso de Ignacio es el de ir desentrampando cosas que fundamentalmente tenían que ver con el ego que él construyó, ¿no? Con el ego que él construyó. El ego en sí mismo no es un problema, no tendría que ser un problema. El problema es cuando Ignacio cree que toda la vida va a ser lo que él ha proyectado y de pronto la vida le muestra que no, que no, que no va a ser estéticamente agradable, que probablemente va a quedar con una cojera toda su vida, que todos sus proyectos se le van a venir abajo. Entonces, eso empieza a convertirse en una experiencia de salvación. Interesante mirarlo así, ¿no? Porque uno se plantea un proyecto e incluso puede planteárselo como en nombre de Dios, ¿no? Pero de repente no va por ahí. Y eso es lo que creo yo que marca la diferencia, y eso creo que lo podrían conversar bastante bien con Kevin, ¿no? Que últimamente ha desarrollado, a partir de todo el tema de abusos sexuales en la iglesia, Kevin ha ido trabajando el tema de espiritualidad sana y espiritualidad no sana. El problema de las espiritualidades no sanas, creo yo, tienen que ver precisamente con el tema de sentir que Dios me pide algo y que yo tengo que cumplirlo a rajatabla. El problema de todo eso es que no hay nada que discernir. Sí, pues. Y cuando no hay nada que discernir, hombre, cuando no hay nada que discernir, el discernimiento moral básico es el que aprendemos cuando somos niños, ¿no? Pero cuando en la vida yo siento que no tengo nada que discernir, entonces, escucha, y si además a eso yo le sumo que soy creyente, católico y todo lo demás, pues es una bomba, es una potencial bomba que puede estallar de cualquier manera. No sé si otro compañero quiere hacer otro comentario, otra pregunta. Interesante lo que ha planteado Eddie hace rato, ¿no? También. Otro comentario. Si no, nos vamos a grupos, digo yo, no sé. Sí, sí, o si no podemos conversar aquí sobre Sí, sobre la como pregunta quiera. también. Sí, sí. Claro, la pregunta es, ¿qué dificultades laborales, profesionales, en fin, puedo ver, eh, puedo ver o se pueden ver como oportunidades de cambio personal, ¿no? Hace un rato alguien, creo que fue Eddie, no sé, o fuiste tú, Juanca, que hablaba también de las heridas de las instituciones, ¿no? Sí. O sea, yo jalaba, ¿no? Estos entrampamientos sin duda juegan un papel no solamente en la subjetividad, digamos, personal, también puede haber instituciones que se entrampan, ¿no? Que se montan con una y otra cosa y eso impide tener claridad, etcétera. O sea, no es solamente un proceso, digamos, subjetivo en el sentido personal, también puede ser institucional. O sea, no voy a desarrollar la idea, pero digamos, como país tenemos una serie de nudos y heridas y cicatrices. No, y probablemente algunos de esos nudos o heridas, si los miramos, por ejemplo, y los extrapolamos hacia nuestros propios equipos de trabajo como institución, probablemente los vamos a encontrar. Sí. Pero no sé, insisto, si algún compañero quiere, por favor, comentar algo parecido, estamos conversando, estamos en un ambiente de confianza. Una cosita. Adelante. Creo que los espacios laborales en algunos momentos permiten conversar, permiten intercambiar ideas. No siempre es fácil, ¿no? Porque vivimos tan apresurados, tan día al día que las tareas se nos acumulan y hay que resolverlas y casi no tenemos tiempo de escuchar. Pero una de las
de las posibilidades o de los beneficios de conversar es que podemos descubrir en el otro nuestras propias limitaciones o descubrir con el otro nuestras propias limitaciones, porque a veces cuando hablamos en voz alta o reflexionamos algo, es donde nos percatamos de lo que estamos haciendo o de lo que no hemos hecho, o nos damos cuenta de lo que aquello que pensábamos era completamente, tenía otra lectura y habían otras personas que nos pueden ayudar a mejorarla. Eh, Creo que uno de los errores organizacionales es no brindar espacio para conversar, ¿no? Entonces, yo celebro que haya este espacio, por ejemplo, ahora, para conocer la vida de Ignacio y a partir de ahí pensar en nosotros también y pensar en que los planes están hechos no necesariamente para seguirlos a rajatabla, ¿no? Sino de que la pandemia nos demostró que todo lo que habíamos pensado en enero del 2020 o en febrero del 2020 se vino abajo, ¿no? No fue el 2020 que uno esperaba, que asumía que iba a ser, lo cual también ha ayudado muchísimo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, nada, en función a lo que escuchaba, pensaba en eso, en estas oportunidades que nos presenta, estas situaciones de encierro como para poder hacer esto que ahora estamos haciendo, que probablemente si estuviésemos en lo presencial, definitivamente iba a ser más complejo de realizar, ¿no? Era mucho más difícil de que suceda. Entonces, de cómo esta situación de aislamiento aparente laboral nos permite reunirnos, conversar, hemos tenido varias reuniones, por ejemplo, con el rector, o sea, y eso nos ayuda a crecer individualmente, a crecer como equipo, a crecer como comunidad, ¿no? Interesante lo que dice Jenny, porque, claro, por ejemplo, si somos una institución que hace parte de la iglesia y evidentemente puede tener algunas características positivas que puede tener la iglesia, pero probablemente también tiene algunas de las características negativas que tiene una institución como la iglesia, pues como cualquier institución, podríamos pensar que en las instituciones eclesiales las cosas son claras y diferenciadas por principio, ¿no? Además por principio de autoridad. Y creo que, como tú bien señalas, la gestión, la buena gestión, la gestión profesional, no está reñida con el discernimiento de las medidas o de los principios básicos que rigen el accionar de una institución como la Universidad Ruiz de Montoya, por ejemplo, ¿no? Es decir, existe incluso la metodología del discernimiento comunitario, ¿no? Que facilita aquello que tú estás diciendo, la posibilidad de escucharnos y de escuchar la experiencia que estamos teniendo, que es positiva o que no necesariamente es positiva, pero que luego va a redundar en beneficio de una mejor gestión, pero además en beneficio de un sentirnos mejor todos. Esa experiencia de sentirnos mejor todos es lo que conocemos como salvación, porque eso es lo que nos está humanizando. Uh-huh. Bacán, muchas gracias. Adelante, Gloria. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, agradecer al padre, ¿no? Muy interesante su charla. Y creo que sí, ¿no? Como institución hemos tenido todo un reto, ¿no? Yo soy docente también en la universidad, directora de la Escuela de Derecho, y la verdad que hemos tenido un reto, ¿no? Para llevar adelante, ¿no? Nuestras formas de enseñar y cómo llegar a los alumnos. Creo que esta preferencia que marca, ¿no? El siglo XXI, como es, por ejemplo, acompañar a los jóvenes en el camino, no lo hemos descuidado. Hemos estado siempre cerca y se han abierto otras puertas, ¿no? Para poder estar cerca de los chicos y escucharlos. Y creo que ha habido y eso se ha generado, bueno, yo en verdad soy nueva también en la universidad, pero veo, ¿no? Cómo se han podido comunicar todas las unidades, ¿no? Que están dentro de la institución para poder sacar adelante y estar acompañando a los jóvenes, a todos los alumnos a lo largo de toda esta etapa de pandemia tan difícil que se ha estado pasando, ¿no? Y que la seguimos pasando, ¿no? Muchos de ellos han tenido muy cerca la muerte y creo que todos conocemos a alguien, ¿no? Que si no es el amigo, es el primo, el hijo o un profesor querido del colegio, alguien, ¿no? Ha fallecido por el tema de la pandemia. Y eso nos remueve, ¿no? Y nos lleva a pensar, ¿no? Que realmente, pues, claro, si estamos en una situación difícil, creo que lo más importante y lo que nos da fortaleza, ¿no? Para seguir adelante es que no estamos solos porque Dios está con nosotros y nos da esa fuerza, ¿no?
para poder, ¿no? Seguir acompañando a los jóvenes. No se han paralizado los proyectos que hay en la universidad, ¿no? Como por ejemplo seguir adelante con la clínica jurídica, ¿no? Siempre, ¿no? Tratando de cumplir con todas las metas que ya se tenían desde antes, ¿no? Y que han continuado. Entonces yo creo que esa fortaleza, esa fuerza, ¿no? Nos llega también de parte del Espíritu Santo, ¿no? Porque en verdad todos estamos, ¿no? Muy sintonizados y veo que hay una preocupación conjunta, ¿no? Por sacar adelante y salir todos al frente de este problema que estamos pasando a nivel mundial, ¿no? Entonces yo sí creo que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y creo que el ejemplo de Ignacio es de fortaleza, ¿no? O sea, seguir adelante, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Y es lo que estamos logrando. Interesante lo que dices, Gloria. Hablando de este psiquiatra que alguna vez estuve leyendo, que se llama Grof, que habla del proceso de emergencia espiritual, él dice que probablemente muchos de los santos que manifestaron episodios de crisis severas, que además que son relatados en algunas de sus biografías como manifestaciones así maravillosas de la irrupción del Espíritu Santo en la vida de ellos, seguramente, dice Grof, actualmente serían medicados con algún tipo de antipsicótico que seguramente produciría estabilidad, pero nos habríamos perdido, dice él, todo el proceso que supone, por ejemplo, las vidas no sé, pues Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, en fin, muchos de los santos que nos han impresionado, pero desde los cuales eventualmente nos queda la sospecha de que no será que en algunos momentos han estado un poco psicóticos, un poco loquitos. Sí, realmente, parte del proceso espiritual supone rozar con nuestra propia extrema vulnerabilidad, ¿no? No hay una espiritualidad sana que no toque todas estas dimensiones de nuestra vida y que no choque con el ego, produciendo luego ese equilibrio, ¿no? Hace un rato Jennifer Ponce decía algo que me parece interesante, ¿no? En el mundo del éxito, donde el éxito es lo que prima, pensar y reflexionar desde el fracaso es primordial. Yo creo que es esencial esto y creo que eso marca además la característica de una espiritualidad sana, porque esencialmente la fe cristiana se fundamenta en una experiencia que supone una muerte, supone un fracaso, supone un fracaso, supone un fracaso. Entonces, la gloria, digamos, de la fe cristiana supone un proceso de muerte, un proceso de destrucción de nuestro proyecto, ¿no? Y, por ejemplo, mirar la pandemia actualmente desde esa perspectiva supone acercarnos a mirar que Dios, que podría ser todopoderoso y que podría tener pues la varita mágica de Harry Potter y solucionar todos los problemas, ¿no? Como este Dios ex operator, ¿no? Que tiene toda la capacidad para solucionar las cosas mágicamente, no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que Dios no es todopoderoso y probablemente el Dios todopoderoso no sea otra imagen más que la de el mismo Dios buscando una cama UCI, hospitalizado o muriendo, enterrado en algunos de nuestros cementerios o en las cenizas de nuestras casas, ¿no? ¿Por qué? Porque fundamentalmente, por principio, Dios escogió eso, por lo menos para la fe cristiana. Dios escogió encarnarse. Y si escogió encarnarse, escogió la posibilidad de morir. Y morir como mueren sus hijos. O sea, el Dios todopoderoso que nos sana y nos salva es el Dios que está muriendo ahora, ¿no? Ese es el principio de una fe que nos sitúa con los pies en la tierra, ¿no? Y que demanda de nosotros una actitud de discernimiento básico, porque tenemos un Dios encarnado. Muy bien, ¿alguien desea alcanzar algún otro comentario? Una cosita más. Vamos, Jenny. Sí, una cosa que a mí
me llama la atención de Ignacio, no es solamente esta resiliencia que él finalmente tiene con su propia vida, sino con esta capacidad de liderazgo, porque no teniendo el mismo prospecto de vida que había planificado desde antes, crea algo diferente. O sea, eso me parece realmente ya sorprendente, ¿no? Porque integra a otra gente, logra un equipo y sale adelante con una propuesta que es muchísimo mejor que la que tenía antes. Que si bien es cierto, defender a tu país, defender a tu entorno es válido en ese momento, creo que esto otro que es defender la vida, la justicia, preocuparse por el otro, trasciende muchísimo más, ¿no? O sea, es aún muchísimo más, más maravilloso. Me imagino que, no sé si su ego habrá crecido más con ello, pero digo, fue muy bueno lo que le pasó, porque creo que hizo mucho, dio más beneficio al mundo que le había dado antes, ¿no? Creo que sí. De hecho, para el general de los jesuitas, actualmente la celebración del año ignaciano supone, además de todas estas cosas de las que hemos estado hablando, la invitación a que los jesuitas tengamos o podamos tener una mejor calidad de vida religiosa, ¿no? Lo cual supone eh, hacer algunos cambios, probablemente incluso, específicamente el padre Sosa dice, por ejemplo, en la pobreza, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que infinitamente todo aquello que se puede ir leyendo después de la herida de Ignacio, supone para todos nosotros una invitación a renovar, ¿no? Y a renovar supone deshacerte de condiciones que son pesos, que son lastres, ¿no? Gracias, José Luis. ¿Alguien más? Hay un comentario, creo, en el chat. Lo que llegó después de la muerte trasciende, con Ignacio. Uh-huh. ¿Alguien más se anima este último ratito? Porque vamos ya camino al cerrar, ¿no? No queremos extendernos tampoco demasiado. ¿Alguien quisiera comentar algo más? Y en este siglo XXI, que estamos en una etapa completamente distinta, ¿habrá alguna posibilidad de que los jesuitas abran hacia lo que es el género femenino? La posibilidad de... Digo, estamos en otro siglo, ¿no? La posibilidad de incorporar mujeres en la compañía, dices tú. Sí, eso es. Que sería realmente... Yo creo que sería interesante, no lo sé. Que sería interesante, sería un aporte, ¿no? No sé, en realidad supondría hacer una serie de modificaciones a las constituciones, en las constituciones y a menudo los cambios en las constituciones siempre dependen del Papa, ¿no? Por si acaso no tiene que ver Asamblea Constituyente, ¿no? Es otro. No. Las constituciones son ese... Ustedes han visto las estatuas donde aparece Ignacio Loyola con un librito en la mano, ¿no? Normalmente ese librito... Normalmente son las constituciones de la Compañía de Jesús. Muy bien. Ese librito, ese librito, normalmente nosotros no lo podemos modificar, porque nosotros queremos hacer algunas modificaciones. De hecho, varios de nosotros hacemos un voto especial de no modificar las constituciones, salvo por una razón, salvo para hacer que los jesuitas sean más pobres. Es el único permiso que nos dejó para modificar las constituciones, ¿no? Y de hecho no lo obedecemos del todo, porque ya podríamos ser un poco más pobres. Pero yo me imagino que eso podría ser dialogable. Ahora, Francisco probablemente es un momento de muchísima apertura en la iglesia. Yo creo que si tuviéramos un papa que siguiera la línea, podría permitir que algunas de las cosas en las constituciones de la compañía pudieran cambiarse. Podemos orar para que eso pueda seguir siendo posible. En todo caso, creo que es claro que hay la identidad laical, incluso ignaciana, yo creo que se está
potenciando cada vez más. De hecho, los jesuitas ahora somos menos y eso nos ha llevado a mirar con mucha más humildad y realismo nuestras fuerzas y capacidades y asumir que no sabemos todo, que no tenemos todas las habilidades y capacidades y que hay mucha gente ignaciana que puede estar más capacitada que nosotros para hacer muchas labores, incluso de espiritualidad. Hay un comentario precisamente de Rita Minaya en ese orden de ideas. Un gran avance ha sido que los colegios jesuitas sean mixtos y no han sido todos los que lo han hecho, sí, tal cual. Y de hecho, probablemente en América Latina, Perú ha sido de los últimos países y provincias que ha dado ese salto que es de sentido común, además, ¿no? Sí, sí, tienes mucha razón, Rita, ¿no? Probablemente Hay ahí... esperanza, Rita, y esperanza entonces. El otro aspecto es el que tú señalabas, ¿no? El de la identidad del laico ignaciano, ¿no? Que tuvo, creo, un momento importante hace algunos años y que ahora otra vez retoma un cierto protagonismo. Quizás el año sea ocasión, ¿no? Sí, en eso Arturo Sosa está absolutamente convencido de que, o sea, Ignacio, fíjate que antes nosotros hablábamos de los jesuitas y sus colaboradores. Ahora Arturo dice los colaboradores. Sí. Entonces, ¿y qué son los colaboradores? Los colaboradores son los jesuitas y todos, o sea, todos, ¿no? Ya no hay jesuitas y laicos, ¿verdad? Todos son parte de una misma misión. Eso me parece un principio interesante, básico, necesario, ¿no? Nicolás hablaba de todos colaboramos en la misión para el reino, ¿no? Pero, sí, sí, y el modo en que se está gestionando, de hecho, la provincia actualmente, creo que también va por allí, en general, ¿no? Ya se habla de colectivo apostólico, que es algo que no se hablaba hace 10 años o hace 5 años, ¿no? Ya se habla de colectivo, que no son solamente las comunidades jesuitas, que cada vez son más pequeñas y más viejas, ¿no? Más veteranas, digamos. Bueno, sí, es verdad. Sí. Muy bien, no sé Hacer si un hay algo más. comentario. Sí, Yo también comentario. Pavel, Emilio, Eddie o Pavel. Pavel y Eddie. Pavel, por favor, primero tú y luego Eddie. ¿Qué tal? Padre José Luis, siempre es un gusto escucharlo. Hola, Pavel. Mi pregunta era la siguiente, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hablar de la esperanza considerando pues estos aspectos jesuitas tan importantes que tiene la espiritualidad ignaciana, pero sobre todo en procesos de duelo, ¿no? Y por ejemplo, cuando se piensa que la muerte es también como este culmen de proyectos familiares, de proyectos personales. Porque claro, a mí por ejemplo me toca a veces atender a los chicos, ¿no? Y me preguntan cosas académicas o cosas de procesos de la universidad, pero eso también viene acompañado con, oye, Pavel, se me murió mi abuelo, o en la casa no tenemos dinero, o así, ¿no? O también cómo hablar de esperanza con un contexto político y social bastante convulsionado, ¿no? Y polarizado. Entonces, a eso iba como mi pregunta, ¿no? Sí, gracias, Pavel, por la pregunta. La fe cristiana es una fe centrada en la experiencia de la resurrección, pero precisamente no es la verdad de fe que hemos sabido comunicar mejor. De hecho, es la más confusa. De hecho, hay mucha gente que piensa que la resurrección es una especie de reencarnación y cosas así de raras, ¿no? No, la resurrección es precisamente el principio por el cual la muerte solamente es una condición que tiene muy poco peso en la vida y que fundamentalmente permanecemos, ¿no? Ahora, eso nos lleva, digamos, a un segundo momento, que es una combinación entre la memoria y la presencia. No solamente es la memoria nostálgica del recuerdo de la persona que ha muerto o del momento en el que vivimos y vivíamos bien, todo tiempo pasado fue mejor, sino es cómo la memoria persiste, ¿verdad?, en el presente, llevándonos hacia una opción del futuro, del presente y del futuro. Por eso es que es tan importante el tema del discernimiento y por eso es tan importante tener una espiritualidad centrada en eso. Y yo creo que si a eso, Pavel, le sumamos la preferencia apostólica que tiene que ver con el acompañamiento a los jóvenes, creo que se trata de intuir, oler, ¿no? Es como los que ahora tenemos más de 40 años, probablemente escuchábamos una canción de Nirvana que más o menos se llama algo así como con espíritu, con olor a juventud o algo así, ¿no?
No recuerdo si era, disculpen el error, pero bueno, creo yo que tiene que ver con la intuición de aquello que viene desde lo juvenil. De hecho, la preferencia está formulada como aprender a discernir con ellos, porque nos damos cuenta que hay categorías juveniles que probablemente los más mayores no manejamos, y hay que aprender a intuir la presencia de Dios esperanzador en ellos. Sí. Eric. Sí, ahí estoy, padre. Yo quería hacer un comentario a propósito de San Ignacio también, comparado con, o sea, en el contexto en donde en el que vivió San Ignacio, era un contexto en el que nuestra iglesia tenía grandes problemas, grandes problemas, para resumirlo. Y me gusta la opción que toma Ignacio de ayudar a la iglesia, ponerse al servicio de la iglesia desde adentro, ¿no? Versus lo que se vio con Lutero o con Calvino. No los quiero tampoco, digamos, poner adjetivos, pero tienen otra manera de ver el entorno, ver en ese momento cómo estaban las cosas aconteciendo en nuestra iglesia, y ellos optaron por un camino de separación, ¿no? De cisma, y no de solucionar las cosas desde adentro. Y esto lo quería conectar con el comentario que usted nos hizo, padre, sobre cómo vemos nuestro entorno laboral, ¿no? O sea, esa determinación de Ignacio de recrear las cosas, ¿no? De sumarse para ayudar a construir las cosas y mejorarlas, en vez de separarse ¿no? Y bueno, y hacer otra cosa nueva. Creo que son producto creo yo, ¿no? Creo yo que son productos de ese discernimiento, de tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Es decir, de recrear las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Era el planteamiento que usted inicialmente lo hacía. ¿Cómo podemos tener oportunidades a través de estas muertes, ¿no? De poder recrear, por ejemplo, una mejor relación laboral, ¿no? En este momento, ¿no? ¿no? Y no es simplemente decir, bueno, pateo el tablero y me voy a otra chamba, ¿no? O no sé, por así decirlo. Entonces, eso es lo que quería un poco comentar, ¿no? Sobre esta decisión de Ignacio, ¿no? Obviamente en torno, seguramente, a la luz del discernimiento. Creo que ahí hay y con esto ya podemos terminar, si te parece, Juanca. Sí. Yo creo que ahí hay un principio básico que puede ayudarnos un poco a guiarnos en esa eventual disyuntiva que podemos tener en espacios laborales ignacianos, ¿no? Y tiene que ver con la actitud que viene del principio del magis, ¿no? Del magis, ¿no? Que no es que no es una actitud, digamos, superlativa, que debo añadir a mi personalidad ignaciana para ser el non plus ultra de la iglesia. No se trata de eso. En realidad, el principio del magis tiene que ver con aquello que nos permite ser más universales, ¿no? No solamente es hacerlo mejor para que la gente tenga un buen servicio, y en eso creo que nuestros exalumnos en la Ruiz de Montoya y demás se percibe que sí tienen esa actitud. No es solamente hacerlo bien, o sea, hay un plus que es moral, hay un plus que es ético, pero además que no es solamente de calidad. Al ser moral y al ser ético es universal. Y un principio ignaciano es precisamente que aquello que es más universal, precisamente por ser más universal, incluido para llegar a aquellos que ni creen como nosotros, ni piensan como nosotros, ni sienten como nosotros, si es más universal, es más divino. Yo creo que ese es un principio que puede ayudarnos a discernirlo. José Luis, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy oportuna tu reflexión. Nos abre a todos un derrotero. A mí me deja preguntas, pero me deja la sensación de agradecimiento. Y insisto, nos abre un derrotero para próximos encuentros de este tipo, de conversación, aprendiendo un poco más de Ignacio, ¿no? Creo que nos viene bien como institución en este año, pero más allá de este año, como espacio formativo. Entonces, creo que todos te agradecemos. Para mí ha sido un gusto volverme a encontrar contigo después de tiempo, y que estés aquí.
no perdamos la comunicación. Y muchísimas gracias, José Luis, por darnos tu tiempo en esta hora de la tarde de lunes, ¿no? Muchas gracias. Y gracias a toditos y a todas por estar aquí y vernos por este medio.